Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo desde Mañanas Blue en este día viernes. Mucha atención, el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos dice que no acepta ninguna negociación con el gobierno de Venezuela y sigue mientras tanto la ofensiva militar en el Caribe, cada vez más cerca de costas venezolanas. Esto de que no aceptó ninguna negociación es la respuesta a los Rodríguez, Delcy, Jorge Rodríguez, Delcy es la vicepresidenta de Nicolás Maduro, que le ofrecieron la cabeza de Maduro al presidente Trump de los Estados Unidos, que ahora lo están negando. Esta mañana hay un gran desmentido en Venezuela, por supuesto. Dice Maduro desde Caracas que están más unidos que nunca. Quiere decir, traducción, están fracturados y sabe que vienen pasos de animal grande. La amenaza de Estados Unidos incluye un nuevo bombardeo a una lancha del narcotráfico, el sexto en las últimas 4 semanas. La Casa Blanca no lo confirma. La agencia Reuters, CBS, NBC informan que este sexto ataque es a una lancha muy cerca de costas venezolanas. Habría sobrevivientes, es la novedad, a diferencia de los anteriores en donde mataron a todos los 27 que iban a bordo. Aquí aparentemente hay 2 o 3 que quedaron vivos, no se saben ni sus nacionalidades, ni sus ocupaciones, ni su estado de salud. Ataques que están produciendo no solamente el terremoto en la relación entre los dos países, ya con Maduro, con algunos maduristas o viejos chavistas ofreciendo en bandeja la cabeza de Maduro. Eso es lo que informa el Miami Herald en la Florida, pero ataques también que está produciendo la primera gran renuncia, que es un temblor diferente dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Anuncia que no está de acuerdo el jefe del Comando Sur, el almirante de los Estados Unidos que dirigía los operativos militares. Es un general de 4 soles que llevaba 37 años en las fuerzas norteamericanas y que renuncia por diferencias con el gobierno de los Estados Unidos y especialmente con el secretario de Defensa, Peter Hegseth, que es el que estaba inconforme. Hay allí fisuras. El almirante Halsey deja su cargo a partir del próximo mes de diciembre. Todo esto al tiempo en el que conocemos esos fallidos intentos diplomáticos del régimen por disuadir a Estados Unidos de la invasión, de la ocupación militar, que parece va a ser inevitablemente en esta época de fin de año. El intento de los hermanos Rodríguez, que son alfiles de Maduro, que le ofrecieron a Estados Unidos sacar al dictador y que ellos se queden en un régimen de transición gobernando a Venezuela, no tuvo éxito, no en esta oportunidad. La respuesta de Venezuela llega con mensajes de todo el régimen. Maduro, ya lo van a escuchar ustedes, Diosdado, Delcy, todos en Venezuela diciendo que están muy unidos y que van a defender a Venezuela con machete en mano, que es una buena descripción sobre la asimetría, el desequilibrio de fuerzas. Estados Unidos llevando los B-52, los bombarderos, los portaaviones, toda la militarización posible, la demostración de fuerza, y por otro lado el gobierno de Maduro respondiendo que se defenderán a machete. Tema sobre el cual habló anoche el presidente Gustavo Petro, diciendo que entre las víctimas de estos bombardeos de Estados Unidos puede haber colombianos, que pueden ser pescadores. Una hipótesis que tampoco está probada, es del presidente Gustavo Petro. Claro, si hay narcotráfico, si hay narcotraficantes que cayeron, hay una gran posibilidad de que sean colombianos. El presidente Petro dice que los bombardeos son contra lanchas colombianas. Desde Venezuela, Maduro dice que son lanchas de Trinidad y Tobago, pero también ha hablado de nicaragüenses o mexicanos, que son todos estos carteles multinacionales, y va a ser muy difícil, por supuesto, identificarlos, porque no queda ni rastro de las lanchas, ni rastro de quienes las ocuparon. Por supuesto, menos rastro de la cocaína que llevaron a Estados Unidos. La declaración de anoche del presidente Petro fue en RTBC, en donde finalmente no retransmitieron la alocución que estaba prevista para antier por la noche, que fue prohibida, censurada, dice el presidente Petro, por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. El presidente Petro está en modo víctima, diciendo que él es el único presidente en el mundo censurado por la oposición. Se refiere a una decisión judicial del Consejo de Estado que le puso límites a su poder. Se refiere a una decisión de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en donde el gobierno tiene asiento y la preside, y se refiere a una decisión de instituciones legítimas en Colombia
Colombia, que han decidido que las alocuciones del presidente Petro no son urgentes, no son extraordinarias y no cumplen unos requisitos. Al presidente Petro no le gusta la parte de los requisitos y anuncia para hoy viernes una solicitud en modo de aclaración ante el Consejo de Estado, intentando, el Consejo de Estado no va a aclarar una tutela que falló la semana pasada, que es de lo que se trata. El presidente se queja de que lo están censurando, que es culpa de los poderosos, de los ricos, de la extrema derecha, y que siempre que ha interrumpido la programación ha sido para informar sobre temas urgentes y de relevancia nacional. Claro, lo que dice el Consejo de Estado en el fallo de tutela es que eso tiene límites, que solo puede ser una vez a la semana. Tenga usted eso en cuenta, en consideración. El presidente puede hablar, puede hacer una locución inclusive por los canales privados, pero una a la semana y no 2 o 3, que era lo que venía ocurriendo. Ya les vamos a contar, porque el presidente cree que es fundamental hablar de temas, que termina desviando y termina hablando pues de los temas recurrentes. La locución que quiere hacer esta semana es sobre narcotráfico y desertificación. Por otro lado, digo yo, tan no es urgente que esa locución está engavetada hace 48 horas y no ha pasado nada. No tenía ningún dato novedoso. Lo que hubo anoche fue un trueque. El presidente cambió entrevista con Holman por alocución. No publicaron la alocución a la espera de que se la permitan, digo, hoy viernes. A propósito del presidente, les voy a contar de la campaña en la que está, publicando una encuesta irregular de la cual no hay datos, con una encuestadora o con un organismo detrás que se llama CELAC Data, que lo califica a él, al presidente Petro de Colombia, como el mejor presidente de la historia. Una encuesta que no cumple los mínimos en una nueva ley de encuesta, no se publican datos ni ficha técnica, ni si cumplió o no las nuevas especificaciones que hay para el tema de las encuestas en Colombia. Pero él, el presidente y sus parlamentarios que la están replicando, me parece a mí que arriesgando, entre otras cosas, el cumplimiento de la ley, están en el tema promocional de campaña de que él es el mejor presidente de la historia. Una ley que, por otro lado, viola claramente la nueva ley de encuestas, que tiene prohibida las de carácter electoral, y esta parece ser una de carácter electoral. La noticia del día es que la Procuraduría finalmente pide ante la justicia colombiana tumbar el convenio suscrito entre la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la imprenta para la producción de pasaportes, para reemplazar la famosa firma privada Thomas Gregan Sons. El gobierno, que lleva 3 años y 2 meses en el poder, no pudo sacar a Thomas Gregan Sons y ahora se enfrenta a otro problema, y es que el procurador, a quien ternó el presidente Gustavo Petro, pide tumbar ese convenio. Considera que el contrato vulnera una ley para la contratación con organismos internacionales por el tema de porcentajes. El aporte de la Casa de la Moneda de Portugal es solamente de 21%, debía ser por lo menos del 50% por tratarse de un acuerdo sin licitación. Todo lo hicieron mal, no pudieron sacar a Thomas Gregan Sons, hicieron mal también el reemplazo de Thomas Gregan Sons, que está bien, quieren hacerlo con la imprenta nacional, pero sin estar preparados y hacerlo un poco a las patadas. El Congreso finalmente aprobó la ley de presupuesto. Vendrá ahora la discusión alrededor de la falta de plata para el año entrante. El presupuesto quedó en 147 billones de pesos, pero no están fondeados, no hay 16 de esos 547 billones de pesos. Razón por la cual ahora la discusión será alrededor de la inevitable reforma tributaria que quiere el gobierno, a no ser que ceda y reduzca el funcionamiento y la plata de la burocracia para el año electoral 2026. Es un gusto saludarlos. Hoy es viernes, es 17 de octubre, que es una buena noticia. Escampó en Bogotá, volverá a llover en este día viernes, especialmente en horas de la tarde. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Estados Unidos realizó un 6º ataque contra una embarcación que transportaba drogas en el Mar Caribe, en este caso en un bombardeo donde al parecer hubo sobrevivientes. Que en esta ocasión solo son versiones de medios, fundamentalmente Reuters, que indica que hubo otro bombardeo en contra de una embarcación en el Mar Caribe, pero que por primera vez entre 2 o 3 de los tripulantes quedaron vivos, pero que no se tiene información de cuál es su estado ni de dónde se encuentran en estos momentos. Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro respondió a los Estados Unidos. Hoy el
el alto mando político militar de la revolución estamos más unidos y restiados que nunca en defender nuestra patria. ¡Imbéciles! Y en diálogo con el Sistema General de Medios, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en que en las lanchas bombardeadas por Estados Unidos en el Mar Caribe iban pescadores colombianos. No solamente nos sacan de allá a la fuerza los migrantes como perros, sino que ahora vienen acá a tirar misiles. Y de los 27, que es ya sabemos que pescadores, correcto, pescadores y colombianos al parecer, ya veremos. El Gobierno Nacional radicará hoy ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones una nueva solicitud de alocución presidencial. En caso de ser aceptada, la alocución sería para este viernes hacia las 7 de la noche. Y estoy aquí en calidad de censurado, porque no puedo hablar en una locución, que es una palabra legal, tiene unos principios, unas normas. El presidente Petro, hablando en calidad de censurado, sostuvo que la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de frenar su más reciente alocución, en la que iba a hablar sobre el narcotráfico y la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, es un acto para silenciar casi 12 millones de colombianos. ¿Qué alocución mía no ha tocado un tema de interés inmediato, de relevancia inmediata y de interés público? En ese mismo espacio, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en que lo están censurando porque sus índices de popularidad siguen subiendo. Y quieren atajarlo silenciándome, amordazándome y rompiendo la Constitución y el Estado de Derecho. Tras varias discusiones y el riesgo del decretazo, el gobierno Petro finalmente logró consolidar mayorías y aprobó tanto en la Cámara como en el Senado el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2026 con un monto de 546,9 billones de pesos, 10 billones menos que la propuesta inicial del Ejecutivo. Con 50 votos por el sí y 27 por el no, el Senado acogió el texto aprobado por la Cámara en la noche del miércoles, generando un riesgo de vicio de constitucionalidad. La senadora verde, Angélica Lozano. Muy peligrosas estas nuevas asignaciones, plata que se presta para mermelada pura y dura en plena campaña. Expone el presupuesto a una nulidad. Aún hay un faltante de 16,3 billones de pesos que corresponden al monto de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. El gobierno ha tenido el cuidado primero de garantizar que la ley de financiamiento sea una ley de financiamiento progresiva, es decir, que no afecte a los sectores de bajos ingresos, que no afecte la canasta familiar. La Cancillería aseguró que no va a parar por ahora la ejecución de los contratos con la imprenta, el Fondo Rotatorio y la Casa de la Moneda de Portugal, con los que busca implementar el nuevo modelo de pasaportes desde abril de 2026, cuando se le termina la prórroga a Thomas Gret & Sons. Dice la Cancillería que buscará los recursos jurídicos porque si el Tribunal Superior de Bogotá acoge la demanda, la empresa portuguesa tendrá que devolver los recursos ya entregados. Se superó el problema de la planta de regasificación ubicada en Cartagena, que obligó a medidas especiales para garantizar el suministro de gas. La planta por la cual pasa el gas importado tuvo un mantenimiento rutinario, pero su regreso a la actividad se retrasó 2 días por un problema técnico que fue superado. La petrolera estatal Ecopetrol ha recibido manifestaciones de interés para la compra de activos en el exterior. Son manifestaciones de interés que Ecopetrol está evaluando. Todavía no hay una respuesta y en caso de que a la compañía le interese, tendrá que seguir luego el proceso de aprobaciones corporativas internas. La Fiscalía General de la Nación abrió indagación contra Juliana Guerrero por presuntas irregularidades en la obtención de su título universitario de contadora pública por parte de la Fundación Universitaria San José para aspirar al Viceministerio de Juventudes. La indagación deriva de la denuncia que interpuso en su contra la congresista Jennifer Pedraza por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. No, presidente, no sea descarado a la hora de hacerse el de la vista gorda con la corrupción dentro de su propio gobierno. Para hacerle corta la historia, Juliana Guerrero es la Jennifer Arias de su gobierno, Juliana Guerrero es la Julián Bedoya de su gobierno. El gobernador del Guaviare, Jason Rojas, responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección por cualquier incidente que pueda afectar su seguridad o la de los alcaldes de este departamento. Y hoy hago públicamente responsable de la vida de los señores alcaldes del departamento y del gobernador a la Unidad Nacional de Protección, porque
porque hemos en muchas ocasiones solicitado el acompañamiento que nos garantice las medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta alguna. Los controladores de tránsito aéreo solicitaron una audiencia directa e inmediata con el presidente Gustavo Petro para exponer lo que califican como una crítica crisis en la aeronáutica civil por cuenta de fallas recurrentes en frecuencias, radares y comunicaciones, además del deterioro físico en pistas y calles de rodaje. Por lo anterior, advierten que se pone en riesgo la seguridad operacional y la conectividad del país. El presidente Volodymyr Zelensky se encuentra ya en Washington para hablar con Donald Trump sobre la guerra en Ucrania. El mismo mandatario norteamericano reveló que se va a encontrar con Vladimir Putin en Hungría en las próximas semanas. Y en deportes, luego de la eliminación ante Argentina, la selección Colombia masculina sub-20 se alista para lo que será la lucha por la medalla de bronce ante Francia este sábado a partir de las 2 de la tarde con transmisión de Blue Radio. Además, esta tarde iniciará el Mundial Sub-17 femenino de la FIFA. Marruecos, país anfitrión, se enfrentará a Brasil a las 2 de la tarde, mientras que Colombia debutará el domingo ante la selección de España. Estás escuchando Blue Radio.